Hola, ¿qué tal estudiantes? Les vengo a presentar un pequeño resumen de lo que vamos a ver esta semana 8. Vamos a ver lo que son las funciones de variable real. Vamos a tener una pequeña introducción con un pequeño video para que puedan saber cómo se puede graficar, cómo se pueden determinar valores dentro de una gráfica. ¿Qué es una gráfica? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo van a ver Hola esta función? chicos, en esta clase vamos a aprender cómo buscar puntos en el plano cartesiano. Empecemos. Listo, con una pequeña introducción del video. También vamos a ver las partes de un plano cartesiano, quiénes lo conforman, qué se hace al respecto. Tenemos aquí, ¿para qué se usa un plano cartesiano? Se utiliza para localizar puntos. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. Una se llama eje X o eje de las abscisas y otra se llama el eje Y o eje de las ordenadas, donde el punto donde se intersectan ambas rectas numéricas se llama el origen, donde se origina el cero. Recordemos que el plano cartesiano está dividido en 4 secciones, que se los llama como cuadrante 1, 2, 3 y 4. Cada punto se encuentra determinado por una pareja ordenada de números, como lo vemos por ejemplo, que se escribe de esta forma: un paréntesis separado por una coma separa al lado izquierdo un punto que va a estar relacionado con el eje X y al lado derecho un punto relacionado con el eje Y. Vamos a practicar un poco aquí cómo interpretar un punto dentro de una gráfica. Vamos a ver lo que es una función de variable real, ya que es una regla o una correspondencia que significa que cada elemento de un conjunto determinado X va a estar solamente con un elemento del conjunto Y, que se expresa de la siguiente manera como f de x. A la variable x se la llama también como una variable independiente y a la variable y se la conoce como variable dependiente, ya que su valor se obtiene a partir de ¿quién? Del valor que tome x. El valor entonces de f de x se obtiene al reemplazar el valor de x, y como he dicho, esta imagen se la denomina como f de x, que es la imagen de x. Vamos a también cómo podemos interpretar según los puntos que me dan, para determinar cuál es una función y qué no es una función. Para determinar si la imagen de una función, tenemos que reemplazar cada valor de x en x para la expresión dada. Como tenemos aquí, por ejemplo, tenemos f de x igual a x al cuadrado. Así, la imagen de x, si es menos 3, vamos a reemplazar f de menos 3, donde va a ser igual a ¿qué? Reemplazamos por el valor de x, que me quedaría menos 3 al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado es 9. Entonces es decir que f de x va a ser igual a 9. De la misma manera vamos a hallar otras imágenes. Y así vamos a ir avanzando poco a poco para ir viendo todos los temas en cuestión. ¿Qué es una imagen? ¿Cuándo es una función? ¿Cuándo es solamente una relación? ¿Cómo lo vamos a poder ir viendo aquí? Vamos a practicar un poco, vamos a ver otro tema en particular, vamos a ver lo que es el dominio de una función. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de elementos para los que la función está definida, sea f de x entonces y, ya que x es el conjunto de partida y se lo denomina dominio, y se simboliza como dominio de f de igual a x. Podemos decir que cuando una función está definida mediante una expresión algebraica, el dominio de la función está constituido por todos los números para los que la fórmula está definida. Por esta razón, se deben tener en cuenta algunas restricciones, tales como las divisiones entre cero, raíces pares de números negativos, etc. También otro tema muy importante, vamos a ver lo que es el codominio, que es el conjunto de llegadas de la función y se simboliza como cos f. Vamos a ver también lo que es el recorrido o rango de una función, que está determinado como f de x de y. Es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de llegada, que son la imagen de al menos de un elemento del dominio, y se representa como el recorrido de f igual a y, y sabemos que y es f de x.
Vamos a ver lo que es el grafo, que es el conjunto formado por todos los pares ordenados o las parejas ordenadas x, y, tales que x pertenecen al dominio de función y y pertenecen a quién, al recorrido de f. Y esto es lo que vamos a ver